En esta hora o en esta noche nosotros vamos a hablar de lo que es el mensaje: en tu humillación encontrarás misericordia. Amén. Dígale al que está a su lado, únase a alguien, hermano, ahí, que usted está muy lejos, y usted también, hermano. Dígale: en tu humillación encontrarás misericordia. Amén. Para poder hablar en profundidad de este tema, lo primero que debemos hacer es conocer el significado de nuestras palabras claves, que son humillación y misericordia. La palabra humillación proviene del verbo humillar, y esta a su vez del latín humiliare, que significa hacer que uno se postre o se arrastre por el suelo. Es obligarle a reconocer su bajeza ante otro o arrastrarle por el suelo, postrarle, rebajando totalmente su dignidad. Eso es humillarse. Mientras que la palabra misericordia viene del latín misericordia, compuesto por dos palabras: miser, que significa miserable o desdichado, y cor o cordis, que significa corazón. Bendito sea Dios. Más el sufijo ia, y esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Amén. Así que cuando tomamos el título de este mensaje y lo analizamos conforme a las palabras claves que tenemos en el mismo, nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando hablamos de en tu humillación encontrarás misericordia, lo que el Señor quiere decirnos es que cuando nos postremos, cuando nos arrastremos hasta Él, y traía el Señor mientras adoraba ahorita el texto que mencioné, de cómo la mujer se arrastró hasta Dios con esa necesidad, y cómo cuando ella tocó el manto de Dios llena de fe, dice la palabra que automáticamente recibió la sanidad. Amén. Y esto porque ella se acercó con fe, pero se acercó en humillación. Si usted se fija, todo el que se acercó a Dios se acercó humillado. Aún el gadareno que se acerca a Dios endemoniado, se acerca diciéndole: ¿qué tiene con nosotros? Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Él reconoce la grandeza de aquel que está viniendo sobre ese lugar. Y aunque él sabe que es una amenaza para sí, él reconoce la grandeza de ese Dios. Él dice: ¿qué tienes en contra de nosotros, Jesús, Hijo de David? Yo sé quién eres, el Santo de Dios, le dice el diablo. Porque Satanás que está poseyendo a ese hombre. Y ese hombre recibe liberación, o esos hombres reciben liberación en ese momento, como la mujer samaritana, que se acercó con el flujo de sangre, recibió también liberación. Y así como también el leproso que se acerca a Dios va y le dice: Señor, si quieres, dice, se postró en tierra y rodilla en tierra le dice al maestro: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extiende su mano y dice: sí quiero, sé limpio. Aleluya. Y en estos momentos me están viniendo muchas cosas a la mente que no están en el mensaje y se las voy a decir rápidamente. Nosotros muchas veces no recibimos las cosas de Dios que Dios tiene para nosotros porque creemos que Dios no quiere dárnosla. ¿Usted sabía eso, hermano Frebel? A veces hay cosas de Dios, promesas de Dios que están ahí, que son suyas y que Dios dijo que se las iba a entregar. ¿Y qué pasa? Usted empieza a dudar y será verdad que Él me las va a dar. O yo creo que el Señor ya no me las quiere dar porque yo me porté mal. No, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y si Dios dijo: yo voy a entregarte los reinos de la tierra, usted solamente tiene que decir: heme aquí, yo iré. Yo voy a donde tú quieres que yo vaya, a donde tú quieres que yo me mueva. Porque la palabra de Dios dice, y vuelvo a reiterárselo a todos los que están aquí, dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Amén. Y hablaba, creo que en el programa, no sé quiénes lo vieron, hablaba, bendito sea Dios. No hablaba en el programa, era un mensaje que voy a predicar el domingo. Pero bueno, en ese mensaje hay una palabra que está en Gálatas 3:2, si mal no recuerdo, que dice: ¿habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley
o por el haber oído con fe. Y voy a ponerle una atención a ese momentito de la fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted ha recibido, como decía el hermano Fiorán, una palabra de Dios, ¿qué usted hizo con ella? ¿Usted la abrazó, usted la creyó o simple y llanamente dejó que pasara de largo esa palabra? Porque si hay una palabra de Dios orbitando en los aires y usted no se apropió de ella, pero era para usted, ¿usted sabe qué va a pasar con esa palabra? Que el diablo se la va a llevar. Y entonces usted va a tener que venir delante de Dios a postrarse y a humillarse para que esa palabra vuelva a ser suya de nuevo. Amén. Entonces dice aquí que cuando nos humillamos, y humillarse es ¿qué cosa? Postrarse, doblegarse, doblar tu dignidad y decirle a Dios, yo dependo de ti. Entonces cuando usted se acerca a Dios con esa actitud, usted sabe qué va a pasar, que el Señor va a decir, ven, te abro la puerta, entra, ¿qué quieres? Y no sé cuántas veces voy a decir aquí en esta casa, que llegó un momento en el cual yo estaba en una desesperación por la presencia de Dios. Y me veía mientras oraba a mí mismo, tocando duro una puerta grande. Y le decía, Señor, ábreme, y golpeaba. Porque la palabra dice, tocad, tocad. Y yo quería tocar no solamente la puerta, quería tocar el corazón de mi Padre en esa oración. Y tocaba, y tocaba, y tocaba, y tocaba. Y pasaban días de oración, ayunos, noches de vigilias, y aparentemente no pasaba nada. Pero nunca dejé de orar en humillación delante de Él, sabiendo que Él dijo, toquen y se les abrirá. Así que tocaba, al punto tal que cuando volví en mí en la oración, me dolía la mano. Estuve tocando la puerta de Dios hasta que la puerta fue abierta. ¿Y por qué usted se cansa hoy de tocar de los dos toques y ya no toca más? ¿Por qué hoy usted simple y llanamente no tiene la voluntad de seguir caminando? Quizás el camino ha sido muy duro, pero Dios te insta a que sigas caminando. Quizás te ha causado mucho dolor las espinas, Frebel, que tú has tenido que soltear en el camino, pero Dios te invita a seguir caminando, Belkis. Entonces, Dios te insta a que sigas caminando. Y yo no estoy predicando el mensaje de hoy, porque este no es, lo que estoy diciendo está fuera del mensaje. Pero usted tiene que seguir caminando en fe, creyéndole a Dios, a lo que Él ha dicho, a su palabra, a lo que Él estableció para su vida. Usted tiene que creer, empoderarse y moverse en esa palabra. No permita que un espíritu de duda venga a su vida. Jamás permita que el diablo se introduzca en su corazón y siembre una semilla contraria a la palabra que Dios ha determinado para tu vida. Porque si Dios te habló a través de quien sea que te haya hablado, o a través de lo que sea que te haya hablado, usted debe creerle, caminar en fe conforme a esa palabra que recibió. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 1. Es el texto que vamos a utilizar hoy, lo pueden anotar, yo voy a leerlo. Segunda de Reyes capítulo 1, verso 9 al 15. Estoy hablando de que en tu humillación, ¿qué es lo que va a pasar? Encontrarás misericordia. Ya veo que todos estaban prestando atención y todos querían hablar unísono. Gloria a Dios por ello. Amén. En tu humillación, gloria a Dios. Dice Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 9 al 15. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió Misael y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar un tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante
de Elías y le rogó diciendo, ¿qué fue lo que hizo? Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Incline su rostro. Padre, gracias por esta palabra tan maravillosa que tú nos has hablado. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora glorifica, Espíritu Santo de Dios, a Cristo en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí lo que usted está mirando simple y llanamente son los resultados posteriores de lo que trajo como consecuencia, ¿verdad?, el accionar de ciertos hombres delante del hombre de Dios. Y cuando hablo delante del hombre que era un hombre de Dios, no solamente estoy hablando de ello, sino que estoy hablando de que Dios mismo estaba en ese lugar. Porque cuando nos referimos al ángel de Jehová, nos referimos a la presencia de Dios en un sitio. Y vemos que en el tercer caso, dice que el ángel de Dios habló a Elías, pero que los siguientes casos, o sea, los casos anteriores a este, el Dios del cielo que estaba allí, el Espíritu de Dios que estaba con Elías, no intervino en esta situación. ¿Por qué? Porque los 2 primeros que se acercaron a Elías no se acercaron con un corazón humillado, no se acercaron con un corazón contrito, sino que se acercaron con soberbia. Y yo me pudiera imaginar esos 50, hermano Fiorán. Uno como militar sabe de que no. Aquí me envió el presidente o el ministro, y usted llega a ese lugar con un memorándum del ministro o con un decreto del presidente y te dice, llegué yo, fulano, resuélveme. ¿Es así o no es así? Nada, aquí nadie dice nada hoy, pero gloria a Dios, se van a llevar este mensaje para su casa. Entonces estos 2 grupos de 50 con sus capitanes, el primero que le dijo, ha dicho el rey que descienda. Yo tengo una orden de parte del rey, desciende Elías. No se está dando cuenta que le está hablando a un hombre que hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto y luego mató 800 y pico de profetas de Baal. No le está hablando a cualquier hombre, le está hablando a un hombre que mueve la mano de Dios. Le está hablando a un hombre que cuando habla cierra el cielo por 3 años y medio para que no llueva. Y hasta que este hombre no vuelva y ore por agua, no hay agua sobre Israel. No le está hablando a cualquier hombre. Está hablando a un hombre que cuando le golpeó el agua en el Jordán, abrió el Jordán en 2. Entonces no le está hablando a cualquiera. Mas estos hombres dirán, yo vengo de parte del rey Ocosías. El rey Ocosías fue el que sucedió en el trono al rey Acab, que había muerto. En el reinado de Acab fue que Elías glorificó a Dios de manera poderosa con tremendos milagros. Así que el contexto de todo lo que estamos viendo, señores, primero viene por el rey Ocosías. El rey Ocosías, que sucedió acá en el trono, usted lee los textos antes de esto en el capítulo 1, y usted se va a dar cuenta, Misael, que el rey dice que se cayó de una ventana, y que el rey estaba postrado en cama, y que ese rey mandó mensajeros y dijo, vayan donde Baal-zebú, el dios de Ecrón, y pregúntenle a él si yo voy a vivir o no voy a vivir. Cuando Dios escucha esto, saben que Dios está en todas partes, ¿verdad? Despierta a Elías y le dice, Elías, ve e intercepta a unos mensajeros que van en el camino de parte del rey de Israel a consultar a Baal si él vivirá o no vivirá. Dile, ¿acaso no hay Dios en Israel para que tú mandes a consultar a otros dioses? Por esa falta que tú has cometido no te vas a levantar de tu cama, vas a morir allí. Y Elías se levanta, intercepta a los hombres Freven en el camino y le dice, no, ¿para dónde van? Vamos a Baal allí a preguntarle, no vayan. Respóndanle así a su rey. Así dice Jehová de los ejércitos, no hay Dios en Israel para que tú mandes a otras partes a consultar dioses, sabiendo que son dioses falsos, entendemos nosotros, ¿verdad? Dile ahora que así dice el Señor, por ese mal que tú has cometido no te levantarás de tu cama, ciertamente morirás. Y los mensajeros, dice la palabra, que se devolvieron y fueron donde el rey le dijeron, rey Ocosías, íbamos camino
a Ecrón donde nos enviaste y se nos apareció un hombre que dijo tal y tal cosa. El rey de una vez abre los ojos y le dice, este hombre que le dijo esto, ¿cómo estaba él vestido? Bueno, tenía vestido de pieles de cabellos y tenía un cinto sobre sus hombros. Así que él dice, ese era Elías Tibista, vayan, búsquenlo. Y entonces ahí es donde vemos la historia de que subieron con sus 50. Ya entendemos la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Viene de la soberbia de un hombre que en su corazón dijo, que Dios ni Dios, yo voy a consultar al Dios que me dé la gana. Entonces envió estos 50 para traer cautivo a Elías porque había profetizado una palabra de muerte sobre él de parte de un Dios que él no quiso consultar. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Entonces esta soberbia, esta falta de humillación del rey, porque si el rey hubiese dicho, guay, me equivoqué, perdóname, dile al profeta que por favor que venga para que ore por mí. En vez de decirle eso, ve busca al hombre de Dios para que ore por mí, lo que hizo fue que se ensoberbeció y dijo, tráeme ese profeta aquí. Tráemelo para que me hable aquí. Ven, tráelo. Y mandó 50 hombres. Miren la soberbia. Y ahorita se da cuenta usted que no había un deseo sano en él. Porque mandó 50 hombres con un capitán a buscarlo. Si hubiese querido que fuera para que le profetizara algo bueno, manda y envía a los mismos mensajeros. ¿Es así o no es así? Pero había soberbia en el corazón de Ocosías. Y entonces este hombre, dice la palabra de Dios, que estuvo postrado en cama y dos grupos de 50 más 2 capitanes murieron 102 hombres, más hubo un tercero que tocó el corazón de Dios. Y en ese tercero yo quiero enfocarme en este momento. ¿Por qué el tercero tocó el corazón de Dios? Porque el tercero se humilló, porque el tercero se postró, porque el tercero dijo, hombre de Dios, siervo del Dios Altísimo, sea ahora estimada mi vida delante de ti. Él se humilló, se postró en tierra, un jefe de unos 50 hombres, armados hasta los dientes, y se postra ante un hombre que lo que tiene como mucho es un callado en la mano, perdón. Y le dice, hombre de Dios, estima mi vida como algo importante y no me destruya. Mira, y le hace el recuento, por si acaso se te olvidó, tú acabas de matar 102 gente. Y él no veía a Dios en ese momento, porque no vemos que él viese a Dios. Él simplemente se postró ante el hombre que tenía la palabra de Dios. Y dice que esto movió a Dios. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Desciende con él, no tengas miedo. Amén. Y la humillación de este hombre logró salvar su vida y la vida de 50 de sus siervos. Amén. Y a veces nosotros somos tan soberbios para humillarnos delante de Dios, para reconocer que andamos mal. Miren, mi hermano, hay cristianos que no avanzan porque no son capaces de entender que están mal y que necesitan arrepentirse. Y aquí hay gente en esta iglesia, no están aquí hoy, no vienen nunca. Mira, mi hermano, no empiezan a buscar gente en la mente, ¿eh? Aleluya. Esos hermanos que necesitan arrepentirse muchas veces no aceptan la palabra de reprensión. Y usted lee una palabra de reprensión, pero no agarran la palabra de reprensión. Y Elías da una palabra de reprensión quizá para provocar una reacción en el hombre, para que se arrepienta y reconozca que pecó en contra de Dios y que necesita humillarse y pedir perdón para ser sanado de su enfermedad. Sin embargo, lo que se hace es que se ensoberbece y manda a buscar al hombre de Dios para castigar al hombre de Dios. Y Dios dice, no, espérate, eso no es así. Voy a matar a estos 50 y su capitán, y estos 50 y su capitán. Y si no se humilla, mata al otro 50 y su capitán, hasta que el rey mismo fuera a buscarlo. Pero el humillarse, mis hermanos, tocó el corazón de Dios. Y el problema de muchos en este tiempo es que no son capaces de reconocer a Dios ni a los hombres y mujeres que habitan delante de Él, trayendo como resultado maldición y miseria sobre sus vidas y las de los suyos. Y es necesario que este grupo de personas que están en todas partes y que forman parte de la sociedad misma, de la sociedad cristiana y de la sociedad secular, se humillen, reconozcan su maldad y pecado y reciban la misericordia del Elión. Aleluya. Porque ciertamente dice la palabra, hermano, Dios no tendrá por inocente al pecador. Amén. Y hay muchos que están por ahí jugando con Dios. Y viven metidos en las iglesias, pero su corazón está lejos de Dios. Y Dios, ¿saben qué hace Dios? Dice la palabra de Dios claramente, que este pueblo de labios pero su corazón está.
Mis hermanos, Dios lo primero que ve es el corazón. Hay gente que dice, no, que Dios lo que ve es mi corazón, pero si te anda sucio por fuera es porque su corazón está peor. Entonces no me habla a mí de corazón cuando su corazón está más oscuro. El hermano Fiorán decía ahorita, a veces uno aquí en el altar, aquí hay gente que ha intentado ocultarme cosas a mí, como pastor de la casa, y se les olvida que yo estoy en la presencia de Dios. Entonces vienen aquí con su carita muy limpia y me quieren vender un cuento. Y cuando yo le digo, mira hermano, eso no es así, eso es así. Hacen, ay hermano, pero sí, así. Y muchas veces esa misma gente tratan de engañar a uno. No hermano, eso no es así. Entonces viene otra revelación nueva en el mismo momento. Y usted queda en ridículo por estar de mentiroso. ¿Por qué usted no reconoce su maldad y se humilla y se arrepiente y punto? Y pide perdón. Es tan difícil pedir perdón. Por eso el hermano Fiorán hablaba ahorita, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Qué difícil es. Pero qué difícil también es pedir perdón, aun cuando nosotros somos aquellos que somos vituperados por otros. Dice aquí, recurrir a Dios en humillación no demuestra debilidad, sino más bien dependencia de Él. Es decirle a Dios, no podemos más, ayúdanos, dependemos de ti. Queremos alcanzar tu misericordia, Rey eterno. Alcánzanos con tu brazo de amor y misericordia. Sea estimada nuestra vida delante de ti. Constantemente hay que pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos humillados delante de Él. Yo soy de los que le digo al Señor, Señor, quebrántame mejor en tu presencia antes que yo sufrir una humillación en público. No me entendieron, ¿verdad? Déjame ver si entendieron. Yo le digo a Dios, Señor, yo necesito ser quebrantado, de que yo siento como que algo se está subiendo que no debe estar por ahí. Yo digo, necesito ser quebrantado. Y mire, hermano, yo sé que usted anda muy rápido siempre en su vida, pero a mí me ha funcionado, porque yo me tomo mi tiempo para eso, claro está. Yo voy a la presencia del Señor y me doblo mis rodillas y empiezo a orar y a gemir. Y pongo música que me sensibilice el corazón. Y le digo, Señor, yo necesito que tú me quebrantes, yo necesito que tú me quebrantes. Y hasta que yo no siento que con un martillo y un cincel el Señor viene y me quebranta, yo no me paro de ahí. Hasta que mi corazón no se desangra, aleluya, en llanto y en gemido delante de Dios, yo no me paro de allí. ¿Saben por qué? Porque reconozco y entiendo que si yo soy un soberbio, Dios me va a rechazar, Josué. Necesitamos mantenernos humillados delante de Él. Dice aquí, es necesario que entendamos que si no somos capaces de humillarnos y reconocer que Él es todo y que lo necesitamos, no encontraremos misericordia. Y usted quizás pudiera preguntarse, ¿por qué debo yo humillarme delante de Dios? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo reconocer a Dios en mi vida? Dice la Biblia en el Salmo 138:6, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. En Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, miren, cuando yo veo esta palabra, yo tengo que entender que Dios está pendiente de lo más mínimo que hay en tu corazón, de lo más mínimo que está pasando en tu interior. Cuando usted se enaltece, cuando usted no es capaz de humillarse y reconocer que ha fallado, entonces Dios dice, tú eres un altivo, entonces yo voy a depositar mi ira sobre ti. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios permanece sobre aquel que no se arrepiente. ¿Cuántos quieren tener la ira de Dios sobre su vida? Yo pensaba que no me estaban atendiendo. A ver si alguien decía amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, necesitamos reconocer nuestra dependencia de Él. Necesitamos reconocer que cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios se para aquí y le da una palabra de parte de Dios, ya sea de reprensión, ya sea de liberación, ya sea de lo que sea, usted debe tomar la palabra y hacerla suya. Porque en la soberbia del hombre es precisamente donde están tantos fracasos en los ministerios en este tiempo. Usted pudiera decir, hay gente que dice, ese es Felipe, yo tengo 100 años conociéndolo. Es un muchachito, ese tiene 2 días en el Evangelio, creo que me va a hablar mi palabra de Dios. Y por esa soberbia hay mucha gente que todavía tiene su casa encadenada. Y por esa soberbia que hay gente que todavía no avanza en el espíritu. Y hay gente que no avanza en lo económico. Y hay gente que no avanza en lo familiar porque no entienden la palabra de Dios que ha salido de la boca del hombre y la mujer de Dios. Miren, todos estos textos bíblicos nos hablan de la necesidad que tenemos los seres humanos de andar humillados delante de Dios.
porque todo aquel que se crea completo en sí mismo no encontrará misericordia de Dios para su vida. Hay gente que se sienten plenos. Dicen, ya soy pastor, ya estoy pleno. Te embromaste si crees así. Ya yo soy apóstol, estoy pleno. Se embromó si piensa así. Yo soy licenciado, estoy pleno. Se equivocó si piensa así. Ya yo tengo 7 años en el Instituto Bíblico. Se equivocó si piensa que eso le da a usted la plenitud. Estamos completos solamente cuando estamos en Él. Estamos completos cuando estamos en Jesús. Y todo aquel que no entienda eso está viviendo una vida cristiana equivocada. Está viviendo una vida errada en Dios y yo le invito a arrepentirse. Lo más sano es que usted se arrepienta. Diga, Señor, me equivoqué. Usted no tiene que hacerlo aquí. Todos tenemos una habitación, o un closet, o un baño, o una esquina. Vaya a su esquina, a su baño, a su closet o a su habitación y arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. Reconozca que usted estuvo mal, que no hizo lo que entendí, Él le llamó a hacer. Mis hermanos, cada día que usted tiene es una oportunidad para usted comenzar de nuevo. Cada día que tenemos es una oportunidad para comenzar de nuevo en Dios y dejar que Él nos transforme. Amén. La palabra dice en Lucas 23, 42, 43, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese texto no estaba en el bosquejo principal. Ese texto llegó a mí cuando estuve orando y Dios me trajo ese texto a mi mente. Y dijo, miren, en el Nuevo Testamento yo expreso mi misericordia en esta parte de una forma clara y precisa de la misma persona de Cristo hacia el ladrón. Porque quien vemos aquí es un ladrón, hermano Misael. Un ladrón que le dice a Dios lo siguiente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón, mis hermanos, tenemos que ver las circunstancias en las que él se encontraba. Él estaba crucificado también. Él sabía que iba a morir. Habían 2 ladrones allí con Cristo. Y dice la palabra de Dios, si usted la lee detenidamente, y se lo invito a hacerlo en el capítulo 23 de Lucas, dice la palabra de Dios que los fariseos y los sacerdotes que pasaban por allí vituperaban a Cristo. Que los soldados romanos que estaban allí vituperaban a Cristo y se reían de Él, que la multitud se reía de Jesús, que el otro ladrón que estaba ahí dijo, pero tú no te crees Dios, bájate de aquí, bájanos nosotros también. Sin embargo, todo el mundo, dirá usted, bueno, si todo el mundo lo hace es porque está bien, ¿verdad que sí? No es lo que piensa el ser humano, que si todo el mundo lo hace, Marilyn, es porque está bien. Se equivocaron también los que piensan así. Porque todo el mundo maldijo a Jesús, blasfemó a Jesús, mas este hombre, dice la palabra de Dios, que se humilló aún estando en la cruz y dijo, acuérdate de mí, porque ciertamente nosotros hemos hecho algo malo. Miren, mi hermano, ¿usted sabe qué fue lo que pasó? Que los ojos de aquellos que estaban en el público estaban cegados a la verdad de la presencia delante del cual se encontraban. Y este hombre, que aún estando crucificado, pudo ver que había algo diferente en ese hombre que estaba al lado de él. Dijo, este no es normal, este hombre es un santo, este hombre tiene que ser el Hijo de Dios como él mismo ha dicho que es, este hombre tiene que ser el Hijo de Dios encarnado, el Dios hecho carne. Por tanto, yo reconozco su grandeza y ahora me humillo y digo, Señor, perdóname, nosotros sí fallamos, tú no mereces estar allí en la cruz del Calvario, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe qué pasó? Que esa palabra que él interiorizó y soltó por su boca, dice que el Señor le dijo, él no dijo, no, mañana no, pasado no, hoy estará conmigo en el reino de mi Padre, hoy. ¿Y cuánta gente tiene 100 años, hermano, pidiendo algo de Dios y no lo alcanza? ¿Saben por qué? Porque no han ido humillados delante de Dios. Y dirá usted, bueno, pues eso contradice lo que usted predica. No, porque a veces yo le digo, aprenda a pararse delante de Dios. Hay 2 formas de pedir a Dios. Cuando yo me paro delante de Él como hijo, para hablarle su palabra, decirle, Señor, esto está en tu palabra y ahora me levanto para establecer. Yo hablo al mundo espiritual, no le estoy dando órdenes a Dios. Ahora, cuando yo voy delante de Él para pedir algo, yo me humillo.
Pero cuando es para yo establecer el orden de Dios con mis hijos, con mi esposa, con todo el mundo en mi casa, con la gente en el trabajo, yo ordeno en el mundo espiritual, porque yo tengo autoridad de parte de Dios delegada. Amén. Pero cuando yo voy a clamar y a pedir por algo, yo tengo que humillarme, porque yo no soy Dios, Dios es Él. Y como decía Gigi Ávila, hay mucha gente que creen que Dios es el lacayo de ellos. Y no, usted es el lacayo de Dios. Usted es el siervo de Dios. Usted es el instrumento. Dios no es el martillo es, usted es el martillo. Y Él es la mano que agarra el martillo para dar martillazo. Amén. Entonces, tenemos que aprender esa diferencia. Hay dos formas de orar. Hay muchas, pero yo le menciono siempre dos. Y hago énfasis en dos. Esta es de la humillación. Y he dado mucho testimonio de eso, Josué. Mucho testimonio de lo que es la humillación y mucho testimonio de lo que es también cuando usted se pone y establece. Miren, no es jactancia, pero ya yo estoy cerrando ya casi con esto. Pero cualquier cosa que se levante o que se haya levantado, ha tenido que pensarlo bien para levantarse en contra mía. Yo sé que ha tenido que pensarlo bien. Porque es que yo no creo en cosas humanas, yo creo en el Dios que me llamó. A veces hay cosas que usted declara en el mundo espiritual y no suceden. Le voy a decir por qué no suceden. Esto no está en el mensaje, pero siento decírselo. No suceden por lo siguiente. Porque usted no parte de la persona de quién es Dios para hacerlo. Sino que usted parte de usted, no, yo soy yo. Vamos, ahora mismo en el nombre de Jesús. No, no va a pasar nada. Porque me ha pasado. Es para que usted no haga la misma cosa que yo. Usted tiene que saber que usted no habla por usted, usted habla porque usted sabe quién está detrás de usted. De hecho, cuando usted le habla a un demonio y dice, sale en el nombre de Jesús, él no lo ve a usted. Él ve al que está parado aquí, respaldando esa palabra. Usted está ahí, dándole la orden al demonio. Cuando usted ora por un enfermo y le dice a una enfermedad, sale en el nombre de Jesús un espíritu de enfermedad. La enfermedad o el demonio de enfermedad no lo ve a usted. Él ve al Dios que lo respalda. Y él sabe que usted tiene un respaldo de Dios. ¿Alguien me está entendiendo o no me está entendiendo? Entonces, en el mundo espiritual, cuando yo he ido a hogares a establecer el orden de Dios y a echar fuera demonios en casa y a orar por enfermos en casa, que han tenido que irse las enfermedades para la gloria de Dios y han tenido que irse los demonios para la gloria de Dios, usted sabe por qué ellos se van y se someten y saben que yo voy para un sitio cuando yo voy. ¿Saben por qué? Porque en nosotros hay una cosa de Dios, hay una autoridad, un poder de Dios. Está el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y cuando usted llega, no llegó Felipe, no llegó Belki, no llegó Marilyn, llegó el siervo, llegó la sierva, llegó el ungido, llegó la ungida. Y todo lo que está allí, que no es de Dios, tiene que someterse a los pies de ese siervo o de esa sierva. ¿Alguien está aquí todavía? Ya se fueron. Amén. Entonces, si usted está aquí, entienda esto. En humillación usted consigue de Dios que Él extienda su mano de misericordia. Pero en el mundo espiritual usted no puede ir a hablar a los demonios, mírame el favor. Usted le ordena y hay que irse. Porque en mi casa yo digo, siéntate, y se sienta todo el que está parado. ¿Me están entendiendo? Y miren, yo estoy terminando, de hecho ya me quedan 4 líneas del mensaje, pero quiero decirle esto que me llegó a la mente ahora. Cuando el hombre que tiene su siervo enfermo, el centurión, va donde Jesús, él le dice a Jesús, Jesús le dice, sí, yo voy y lo sano. Él dice, no, yo soy un hombre también que estoy bajo autoridad. Declara la palabra. Él establece primero, yo sé que tú tienes autoridad, porque dice, yo le digo a mi siervo, ven y viene, le digo, ve y va. Declara la palabra y mi siervo sanará. No solamente hubo fe, él reconoció la autoridad de Jesús. Y Jesús envía la palabra. Y la palabra ejecuta la sanidad. ¿Están aquí todavía o se fueron ya? Y el hombre llega y encuentra al siervo sanado. Y cuando pregunta por la hora en que fue sano, él entendió y escudriñó rápidamente y dijo, en esa hora fue que el Señor declaró la palabra ese día. Ahora, usted no puede ir vacío a declarar palabra a casa endemoniada, ni a orar por los enfermos vacío. Y usted no se puede parar delante de un potestad, de una potestad o de un gobernador a decirle vete en el nombre de Jesús, porque hay varias cosas. Ciertamente él conoce el nombre de Jesús, pero también sabe quién es usted. Y si usted es una gente que no ora, que no tiene intimidad,
no crea que usted va a lograr nada en el mundo espiritual. Hay gente que no cree en esto, lo que yo le estoy diciendo. Y ese no es un problema mío, por eso que tienen su desorden en su casa. Porque no creen. Y el que no cree, lamentablemente no puede obrar las cosas de Dios. Porque hay que recibir la palabra. Amén. Ya se fueron, Dios mío. Alaba. Dice, de entre todos los que injuriaban a Jesús la hora de su muerte, uno clamó por misericordia y encontró misericordia. Jamás alcanzaremos perdón de pecados, el amor de Dios, si no somos capaces de reconocer que le hemos fallado y que necesitamos su perdón. Hoy Dios nos está llamando a humillarnos y clamar a Él para que podamos recibir lo que Él ha prometido. Ponte sobre tus